Apreciados hermanos, buenas noches. Aquí está su pastor Daniel Paixão con el estudio bíblico para nuestras familias de la Iglesia Pivo en esta noche de hoy. Queremos invitar a todos ustedes para escuchar la palabra de Dios. Claro que hay una bendición muy grande en relación a la palabra de Dios. Bienaventurados son aquellos que escuchan la palabra de Dios por oír. Bienaventurados son aquellos que leen la palabra de Dios. Tercero, bienaventurados son aquellos que estudian la palabra de Dios. Número 4, bienaventurados son aquellos que memorizan la palabra de Dios. Y quinto, bienaventurados son aquellos que meditan en la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 1 está diciendo en el verso 3 que los que meditan en la palabra de Dios son como árboles plantados a la orilla del agua, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen y ni marchitan, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que usted desea ser una persona próspera. Yo deseo ser una persona de prosperidad, porque es mejor, pero mucho mejor, ser una persona de mucha prosperidad que ser una persona que no tiene nada. Los que son prósperos pueden ayudar y cooperar progresivamente en el reino de nuestro Dios. Yo a veces veo en ocasiones de culto que las personas que conducen este momento están diciendo, esto es para los que han recibido del Señor. Los que no han recibido quizás pueden en la próxima vez cooperar con su diezmo y con sus ofrendas. Yo deseo ser una persona próspera para poder cooperar con el Señor en todas las ocasiones. Hermanos, deseo compartir algo personal mío. Yo era en esta ocasión un joven que había empezado en la vida cristiana. Y me acuerdo estar en la iglesia y llegó la hora en el culto de recoger las ofrendas y los diezmos. Yo en este día me quedé un poco avergonzado, porque cuando el plato pasó por mí, yo no tenía realmente ningún centavo para aportar. Pero bajé mi cabecita y hice una oración a Dios. Señor, si tú me prosperas, yo quiero ser una persona que va a cooperar y contribuir para tu causa. Ayúdame, Señor. Queridos hermanos, a través de los años, Dios me ha bendecido a manos llenas en respuesta a mi oración. Hoy, si por acaso llega el momento de contribuir, y si no aporto nada, estoy siendo infiel para con el Señor, porque el Señor ha prosperado mi vida. Entonces, invito a usted
en este momento. Hacer algo que usted pueda poner en la presencia de Dios y decir, Señor, pruébame. Yo también quiero ser esta persona de prosperidad. Y el Señor te va a prosperar para su honra y para su gloria. Entonces, la palabra del salmista es esta. Esta persona que medita en la palabra de Dios es como árbol plantado junto a la corriente de agua. Da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen, no marchitan, y en todo lo que emprende prosperará. Sea usted una persona de prosperidad en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de trabajo, en su inteligencia, en todo lo que hace, prosperará. Bueno, esta noche en este estudio bíblico, deseo hablar a ustedes de una vida que agrada a Dios, o sea, vivir para agradar a Dios. Y ahí vamos, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo está enseñando a la iglesia para que la iglesia pueda vivir una vida que agrada a Dios. Y para esto es necesario ser enseñados. Las personas perecen o quedan cortas en sus vidas porque no han sido enseñadas adecuadamente en los caminos del Señor. Entonces, en esta noche, invito a ustedes a participar de este estudio bíblico y vamos al apóstol Pablo para nos ayudar con esto, enseñando él a los tesalonicenses, y esto será de buen provecho para nosotros. Entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 1, vamos ahí. Y él está concluyendo la enseñanza diciendo, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. ¿Saben, hermanos? Comentando este primer verso, quiero decir a ustedes que conocer de Dios no hay límite. Hacer la voluntad de Dios no hay límite. A la manera que nosotros vamos avanzando, vamos conociendo más y más y más. Y vamos aprovechando para tener una vida que sea semejante a Jesucristo. Este es el programa de Dios, la expectativa de Dios para cada uno de nosotros. Debemos crecer de tal modo que vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nunca seremos igual que Él, pero debemos ser semejantes. Qué bueno esto. Ahora el verso 2 aquí. Pablo está diciendo, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Queridos, hay una autoridad en la enseñanza.
Se dizem que primeiro devemos nos sentar para aprender e depois devemos poner de pé em frente às pessoas para ensinar. E a enseñanza é algo que o Senhor espera de nós. Então, o verso de número 3, en esta sequência de esta carta. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Estoy leyendo en la traducción NIV. Entonces, Dios demanda de nosotros santidad. El apóstol Pedro, enseñando también a los creyentes de su época, él dijo: sed vosotros santos, como Dios es santo. Ahí hay una cosa que podemos imitar 100% a nuestro Dios. Podemos llegar a ser santos. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa ser separado para la obra de nuestro Dios. Entonces, en nuestra vida, devemos ser separados para Deus. E quando separamos nossa vida em todo o que hacemos, agradamos a Deus. Então, quero dizer a vocês, e verso 4, como resultado, cada um controlará seu próprio corpo e viverá em santidade e honor. Observen bem, hermanos, como é profundo esta enseñanza. Mantener a nós em santidade e viver em honor para nosso Deus. Então, é bueno que os jóvenes sejam santos ao Senhor, que os niños sejam santos ao Senhor, e que nós, os adultos, sejamos santos ao Senhor. E quero dizer-lhes que a santidade agrada tanto a nosso Deus, que quando vivimos separados de estas maldades del mundo, Deus toma prazer, está contento conosco. Então devemos ser santos como Deus é santo. E o verso 5, não em paixões sensuales como vivem os paganos, que não conhecem a Deus nem seus caminhos. Então, queridos hermanos, isso é necessário, porque as pessoas que não têm o conhecimento adequado de Deus vivem de sua própria maneira, estabelecem sua própria maneira de viver. E eu dou muitas graças ao Senhor por la igreja. E sabem por quê? Porque na igreja, todos os domingos, os miércoles, os martes, que é nosso caso, estamos sempre escutando uma exortação do Senhor. Agora, imaginem ustedes e hacen uma comparação de nossas vidas que estamos sempre escuchando, sendo exortados a uma vida bajo o temor de nosso Deus, com uma pessoa que não tem este compromisso, nunca vão a uma igreja, nunca escutam de Deus e de sua palavra,
e não leem a Bíblia, não estão interessados em Deus e em lo que Deus demanda de nós. O profeta Miqueias dijo: "El Senhor te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y lo que Dios demanda de ti, que pratiques la justicia, que use la verdad y que ande humildemente para con tu Dios." Entonces, si estamos escuchando esto todo el tiempo, esto va entrando poco a poco en nuestras vidas y nos lleva a una vida que agrada a nuestro Dios. Por esto, bienaventurada es una persona que sea creyente en Jesucristo. Vale la pena escuchar de Jesús. Vale la pena obedecer a Jesús. Vale la pena identificar-se con nuestro Señor Jesús. Verso 6. Nunca hagan daño ni engañe a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Mira esto. Esto es la palabra de Dios hablando a cada uno de nosotros. Está diciendo: ¿por qué el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente o solenemente? El Señor nos ha advertido, solemnemente el Señor ha advertido. Ahora, hermanos, las advertencias de Dios son sanas y son santas y son buenas para nosotros. Lo que el Señor desea es poner a nosotros en un camino recto que ayuda a nosotros a caminar en la presencia de Dios. Verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no vidas impuras. Entonces, la vida santa agrada a nuestro Dios. El verso 9. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente unos a los otros, pues Dios mismo les ha enseñado a amar unos a los otros. Es necesario que esto hagamos para honra y gloria de Dios y para edificación de nosotros mismos. Verso 10. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Siempre la palabra de Dios está exhortando a que podamos avanzar más en todo lo que hacemos. Verso 11. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, que
uma vida tranquila. Ocupem-se de seus próprios assuntos e trabalhem com suas mãos, tal como los instruímos anteriormente. Verso 12. Entonces, la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Entonces, observen ustedes, hermanos, que este estudio es una llamada a nuestra santidad. Y sabemos que vidas santas agradan a Dios. Entonces vamos a orar en este momento y pido a ustedes continuar su estudio para el culto de esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro, en este momento, Señor, entramos en tu presencia y queremos pedir tu bendición sobre cada familia, cada persona que va a aprovechar este estudio para instrucción de su vida personal. Oramos por nuestra iglesia, oramos por los enfermos. Quiero darte gracias porque tú, Señor, has contestado nuestras oraciones. Doy gracias por los hermanos que están recuperándose, como el hermano Enrique, el hermano Neymek, el hermano Oscar, y ruego, Señor, tu gracia y tu bendición con nuestro hermano Douglas, que todavía está luchando. Cuida de él, Señor, y restablece su vida. Lo ponemos en tus manos. Oramos agradecidos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. A Dios sea la gloria. Amén.